por la invitación. Ya dijeron mi nombre, Daniel Baeza. Varias cosas ya se han dicho acá, así que voy a pasar algunas. Voy a pasar algunas láminas más rápido porque me interesa que podamos abrir un espacio de nuestro socio Jaime Villa, que fue el creador del Derecho Real de Conservación. El Derecho Real de Conservación es fruto de más de 20 años de investigación jurídica, teoría económica y también investigación social. Por lo tanto, no lo pueden mirar solamente como una ley más, porque además viene a cambiar un paradigma que lleva más de 3.000 años de historia. El sistema jurídico que nos regula básicamente viene del derecho romano. Los derechos reales, que son derechos reales, como lo dijeron antes, que se ejercen respecto de una cosa, y básicamente el derecho real por excelencia, bajo el cual hemos vivido todos estos años, el derecho de propiedad privada, o el derecho de propiedad, pues es público-privado, pero el derecho de propiedad, que otorga las facultades que aquí ya se han mencionado, ¿ya? De usar, gozar y disponer del inmueble. ¿Okay? Eso versus lo que significa el derecho real de conservación quiero abordar un rato más, así que voy a pasar algunas láminas más o menos rápido y al final Felipe va a ver una visión práctica dentro de las muchas posibles de aplicación del DRC. Entonces yo voy a hablar del derecho real de conservación en general, el objeto y las características, entendiendo que la ley 20.930 define el derecho de conservación, que es un derecho real que consiste en la facultad de conservar el patrimonio ambiental de un predio o ciertos atributos o funciones de él. Esta definición fue propuesta efectivamente por el Centro de Derecho de Conservación a la Comisión de Constitución del Senado, en contraste al proyecto que salió de la Cámara de Diputados. El proyecto que salió de la Cámara de Diputados concebía el derecho real de conservación, pese a que mantenía el nombre, pero lo concebía como una servidumbre. Desde el punto de vista de mirar el derecho real de conservación simplemente como un gravamen que afecta el dominio, del cual otra persona es titular, básicamente sería hablar y haber generado una herramienta que ya existía. Por lo tanto, en una serie de discusiones que se dieron en el Senado, se estableció, porque lo que venía de la Cámara de Diputados era que el derecho real de conservación establece uno o más gravámenes señalados y que tienen que ver con restricciones para conservar el patrimonio ambiental. Por el contrario, el derecho real de conservación, aprobado por el Senado y por el Congreso Nacional, es una estructura afirmativa que combina un poder normativo afirmativo que recae sobre un objeto legal. ¿Cuál es el poder normativo? Los poderes normativos están asociados a facultades. ¿Y cuál es la facultad? La facultad de conservar. ¿Y cuál es el objeto? El patrimonio ambiental, sus atributos y funciones. Agregar atributos y funciones abre todo un mundo de flexibilidad para la aplicación de este derecho. ¿Ya? No es casualidad que se hayan agregado eso, porque en algunas partes del proyecto no estaba inicialmente. No voy a leer de nuevo la definición de patrimonio ambiental, ni tampoco la definición de medio ambiente, pero ya lo han dicho. Pero lo importante es que el medio ambiente, al incorporar, de acuerdo a esta definición, el sistema natural constituido por elementos naturales y artificiales, de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones, implica que el derecho real de conservación, al poder aplicarse sobre el medio ambiente, se abre una serie de posibilidades bastante difíciles de limitar hoy día o de prever. ¿Cuáles son las características? ¿Es un derecho afirmativo o activo? ¿Por qué? Porque el derecho real de conservación es un derecho de propiedad afirmativo o activo en contraste con las restricciones o servidumbres. Esto es importante tenerlo presente, porque si nosotros miramos el derecho real de conservación simplemente por su lado, llamémoslo central, pero tiene un lado central que genera una serie de posibilidades que son tan importantes como el objeto central, que es conservar. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho real de conservación, a diferencia de la servidumbre, tiene un objeto propio que se independiza del dominio. Yo transformo la conservación en un derecho real independiente.
Eso significa que la conservación pasa a ser tan relevante como el dominio. Y lo otro importante, ¿por qué es activo? Porque la servidumbre no tiene un objeto ni una facultad normativa. La servidumbre, su único objeto es restringir otro derecho, como es el derecho de dominio. No tiene un objeto en sí mismo. Se le puede dar el carácter de conservación, como se le puede dar el carácter de paso, hay servidumbre ecológica, hay montones de servidumbre. Pero siempre desde el punto de vista que son restricciones. Esto es importante cuando si uno lo mira desde el punto de vista económico. Las restricciones desde el punto de vista económico siempre son mirados como un gasto. Yo no puedo activar una servidumbre en el balance de una empresa. Sí puedo activar un derecho que tiene un objeto valioso, como en este caso la conservación. Por eso que es importante que tengamos presente que el derecho real de conservación no podemos caer en empezar a usar igual que una servidumbre. Tenemos que entender que el derecho real de conservación tiene un objeto, o tiene una facultad normativa que es conservar, pero tiene un objeto dentro que es el patrimonio ambiental, y el patrimonio ambiental es valioso en sí mismo. Esto se relaciona con estas cosas que habló Diego, cuando Diego en el fondo señalaba que de alguna manera lo importante del derecho real de conservación es que valoriza o le entrega valor a intangibles, que eso lo vamos a ver un poco más ampliamente. Es un derecho que aquí está sobre intangible. El objeto legal del derecho real de conservación puede ser la naturaleza intangible, atributos o funciones de los activos ambientales, por ejemplo, la belleza escénica, la información biogenética, el secuestro de CO2. Otra característica es un derecho que genera valor económico, porque promueve la circulación de la riqueza. Y esto es importante, no sé si vamos a tener mucho tiempo para hablar de eso, pero el derecho real de conservación, y esto es uno de sus principios inspiradores, es que genera nueva riqueza. ¿Ya? No es simplemente conservar por conservar, es generar nueva riqueza. Y esto tiene mucho que ver con la naturaleza del ser humano. También lo dijo Diego en un minuto, básicamente las iniciativas de conservación que conocemos hoy día son principalmente asociadas a personas de mucho poder adquisitivo que probablemente lo han hecho toda la vida y que al final dicen ya, ok, ahora me voy a dedicar a conservar una tierra para que ojalá la menos gente posible la visite y se mantenga incólume para el planeta. O ONG, una serie de instituciones o el Estado que genera parques, pero lo importante es que si nosotros no logramos establecer que conservar el patrimonio ambiental y los servicios ecosistémicos es valioso, el derecho real de conservación no va a aportar mucho más que lo que aporta la servidumbre hoy día. Tenemos la característica cuarta, que es un derecho que genera valor económico, promoción de la circulación de nuevas tecnologías. La forma afirmativa hace que este nuevo derecho se centre en la delineación de nueva riqueza en lugar de restringir la propiedad tradicional. Que es lo que dije anteriormente. Quinto, un derecho es un derecho de duración indefinida, resolviendo así las objeciones basadas en el principio de la limitación o las restricciones. Cuando el derecho real de conservación se discutía en la Cámara de Diputados, se le había establecido un plazo máximo de 20 años, lo cual para muchos conservacionistas fue una decepción, porque en el fondo conservar a 20 años plazo, no solo el plazo de cualquier plazo que se le ponga a la conservación, en mi opinión, desvirtúa la esencia de la conservación. Es un derecho reflexivo, la vinculación del sistema de derechos reales e intereses privados y públicos de variedad naturaleza. Esto también es importante, el que sea un derecho reflexivo, es que es un derecho real que en la medida que puede recaer sobre intangibles son de libre acceso, el aire es de libre acceso, el uso del agua en términos relativos también es de libre acceso. Servicios ecosistémicos como la polinización son de libre acceso. Entonces, ¿qué es importante en el sentido de que sea un derecho reflexivo? Que es un derecho real que al tener una facultad normativa que implica conservar y al establecer cuáles son aquellos servicios ecosistémicos valiosos que se están conservando, empieza a generar una vinculación
de intereses. ¿Y por qué quiero que tenga súper presente esta vinculación de un derecho real que constituye el propietario voluntariamente, el un tercero, y que empieza a articular intereses? Porque ahí viene, en mi opinión, una de las características más importantes del derecho real de conservación y que es totalmente diferente de lo que nosotros conocemos hasta hoy de los derechos reales. Es un derecho real que vamos a ver la característica más adelante, que es colaborativo. Porque sobre un terreno pueden converger diversos intereses. El derecho de propiedad lo que hace, por esencia, es excluir esos intereses, salvo que se le establezcan gravámenes voluntarios u obligatorios, o salvo que el propietario esté dispuesto a compartir atributos de esa propiedad. El derecho real de conservación, al ser un derecho real, pero que vincula intereses, ¿por qué? Porque empieza a generar valor respecto de ciertos intangibles que siempre tienen relación con alguna comunidad que le da valor. Mejor todavía no lo sabemos, no lo sabemos conscientemente, pero sí está ahí. Porque si al final nosotros vamos escalando en los servicios ecosistémicos, llegamos a que nuestro gran recurso natural es el planeta. Y el planeta, a través de sus servicios ecosistémicos, que son funcionales, adaptativos y sostenibles, genera vida. Y nosotros, lo que no hemos valorado, o lo que no le hemos dado valor nunca, es a la capacidad del planeta de generar vida. Nosotros hemos valorizado solamente aquellos recursos naturales que nos sirven a nosotros para satisfacer las necesidades que nosotros imaginamos que solventan aquellas cosas que necesitamos para vivir. Que curiosamente, todo lo que hemos definido que necesitamos para vivir es, en la mayoría de los casos, disfuncional. Las cosas disfuncionales a la vida existen, pero desaparecen. Si nosotros seguimos siendo disfuncionales, la vida va a seguir y nosotros vamos a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo importante de todas estas características que estamos hablando? Es la conservación como un derecho real que se ejerce sobre algo que es valioso, debiese ser el principal motivo de toda actividad humana completa. Es decir, desde la actividad más simple de una persona hasta el negocio más complejo. Porque primero yo conservo, luego uso, luego gozo y luego dispongo. Pero primero conservo. Porque en la medida que no entendamos que conservar es el principal atributo, o es el principal atributo del medio ambiente, porque el medio ambiente está diseñado para conservarse y mantenerse. Lo que lo estamos haciendo mal y lo que lo estamos cambiando somos nosotros. Entonces, una característica reflexivo, ¿por qué? Porque nos relaciona con intereses. Inclusivo, porque es posible que varios derechos de conservación existan sobre una misma propiedad. Después, Felipe lo va a ver eso con algunas aplicaciones de los casos prácticos. Entonces, también no solo es importante para proporcionar fuentes diversificadas de financiamiento a proyectos dados, sino que también para facilitar la inclusión o la participación de diversos intereses sociales o grupos sociales. Tenemos también que es un derecho que promueve bienes relacionales, al vincular relacionalmente el objeto del TRC con personas y promover relaciones entre sujetos. También lo va a ver Felipe también en más detalle. Y el derecho flexible se puede aplicar en los proyectos más diversos, incluidos entre otros los relativos a la creación de parques, áreas verdes, de desarrollo de planes para la gestión y activación de intangibles ambientales, desarrollo de mercados para la compensación o mitigación de impactos ambientales, entre muchos otros. Aquí después va a seguir, yo solo quería cerrar esto diciéndoles que encuentro, primero los felicito por esta iniciativa. Creo que desde el punto de vista de la educación, para todos los que early adopters, a todos los que estamos hoy día preocupados de la conservación, y esto de estandarizar, establecer ciertos estándares armonizados para que empecemos a hablar el mismo idioma, solo les pediría que desde el punto de vista de empezar a educar y empezar a masificar el uso de esta herramienta es súper importante. Pero el derecho real de conservación, la ley, tiene solo 13 artículos.
y tiene solo 13 artículos, no por casualidad, tiene 13 artículos porque el derecho real de conservación, en mi opinión, es la primera herramienta jurídica que puede transformar el ordenamiento jurídico en Chile en la medida que se empiecen a seguir los mismos criterios que inspiran el derecho real de conservación y también a nivel mundial. Nuestro socio Jaime Villa está haciendo conferencias en todas partes del mundo respecto del derecho real de conservación, porque ¿qué es lo importante? El derecho tradicional ya está comprobado que ha fallado en su principal misión, o una de sus principales misiones, que es orientar o dirigir la conducta de los seres humanos en base a dos elementos: la definición de qué es lo que está bien y qué está mal, y quién define eso, y después su capacidad persecutoria en caso de que alguno se salga de esa línea. Nosotros en el Centro de Derecho Real de Conservación creemos que si el ordenamiento jurídico no se transforma en un inspirador, en un guía que muestre hacia dónde hay que ir, pero que no obligue necesariamente de qué forma se llega hasta allá, y en la medida que el derecho empieza a considerar las prácticas sociales, porque lo que está pasando es que el derecho no está logrando condicionar prácticas sociales. Las prácticas sociales están empezando a generar derecho. Hoy día se habla del derecho global. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día hay derecho que no surge a partir de los estados, sino que surge a partir de prácticas sociales. Esto tiene mucho que ver con la red, con las nuevas tecnologías. Ustedes ven que, por ejemplo, las regulaciones de las distintas plataformas que usamos hoy día, como Uber u otras, tienen regulaciones propias. De hecho, la pelea es cómo el Estado, una vez más, restringe. Entonces, si bien entiendo como una fase educativa el establecer estándares que vayan un poco dirigiendo en el uso inicial, no hay que quitarle al derecho real de conservación una de sus grandes virtudes. Es flexible, establece ciertas normas prácticas, pero somos cada uno de nosotros los que tiene que entender, usando esta herramienta u otra, que la conservación es el principal valor económico que hoy día existe. ¿Y por qué? Se los voy a contar rápidamente. ¿Han escuchado hablar de la tragedia de los comunes o no? Sí. ¿Sí? Ya, ok. En términos resumidos, la tragedia de los comunes, varios propietarios tienen sus animales, hay un pasto que es común, que no es de nadie, todos tiran sus animales a pastar ahí, y resulta que cada uno se da cuenta que mientras más animales puede, mejor más se beneficia. Total, el costo de eso está diluido en toda la comunidad. Por lo tanto, al final, ¿qué pasa? Se termina destruyendo el pasto y desaparece el negocio para todos. ¿Cómo resolvió el derecho la tragedia de los comunes? Está a través de dos vías: la propiedad privada o la regulación. En el minuto en que se estableció la propiedad privada como excluyente, como lo dice, privativa, empezaron nuestro camino a la extinción. Y por una razón muy simple: porque la propiedad privada llevó la tragedia de los comunes a nivel planetario. Porque hoy en día la naturaleza y sus servicios ecosistémicos equivalen al pasto de la tragedia de los comunes. Paga moya. Entonces, todos estamos abusando de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos porque no tiene valor o porque el costo está diluido en todo el planeta. Entonces, ¿cuál es el mensaje importante? El derecho real de conservación, con todas sus características, acoge no solamente la necesidad de conservar la naturaleza, sino acoge también la naturaleza del ser humano. El ser humano, y lo tenemos comprobado, hemos evolucionado durante mucho tiempo y hemos llegado hasta aquí y estamos en esta situación, pero el ser humano se mueve por intereses de muy corto plazo. ¿Ya? De muy corto plazo. El derecho de conservación pone la mirada económica en el mediano y en el largo plazo. ¿Y por qué? Porque el derecho de propiedad tradicional, su función, y por eso es excluyente, por eso no tiene estas características que tiene el derecho real de conservación, es consumir un bien. La única diferencia es a qué velocidad. Algunos lo consumirán más rápido, otros no.
y sin tener en cuenta si el consumo de ese bien que termina desapareciendo tiene algún efecto secundario. El derecho real de conservación pone la premisa, es decir dos cosas. Primero, tenemos que conservar, porque en la medida que conservamos algo, yo puedo desarrollar un negocio en torno a eso. El derecho de conservación no quiere eliminar ni busca eliminar el contacto de los seres humanos con la naturaleza, porque la naturaleza además es parte de nosotros, nosotros somos. Tenemos que volver a ser parte de la naturaleza. El derecho real de conservación nos va a dar como herramienta algo que nuestras tribus ancestrales sí tenían: conciencia de que eran parte de algo más, que eran parte del ecosistema donde vivían. El derecho real de conservación desde el punto de vista inspirador es eso. Bueno, y los dejo hasta aquí.